Buenos días a todos, a todas. Como comentaba nuestra directora general adjunta de UNESCO para Ciencias Humanas y Sociales, en esta región tenemos mucho talento. Así como UNESCO ha estado trabajando durante muchas décadas en esto de la inteligencia artificial, nuestra región la ha acompañado, así como las organizaciones aquí presentes, y tenemos mucho talento latinoamericano y caribeño. Y con esto tengo el honor de presentarles hoy a nuestra invitada, Elena Estavillo, que nos ofrecerá la conferencia de apertura de este foro titulada El potencial del uso ético de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Elena Estavillo dirige y es cofundadora del Centro I para la Sociedad del Futuro, que es un think tank que trabaja por un futuro tecnológico, ético, responsable e inclusivo. Elena Estavillo es excomisionada del IFT, que es el órgano regulador de telecomunicaciones y medios electrónicos de México. Además, contribuyó muy activamente a lo que fue esta recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, que hemos escuchado antes, y aboga también activamente por la participación de las múltiples partes en la gobernanza de este instrumento. Es miembro del Women for Ethical Artificial Intelligence de UNESCO y además es integrante del grupo experto de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas. Propuso en este entorno vías para impulsar la innovación y el cambio tecnológico para lograr la igualdad de género. Además, es finalista como Mujer en IA del año 2023 en Norteamérica, otorgado por Women in AI, y es conocida como Gender Trendsetter del 2022-2023. También es pionera en 5G, en el Trailblazer 5G de Ericsson. Es cofundadora y consejera de la iniciativa Conectadas, una iniciativa muy significativa que busca justamente impulsar el rol de las mujeres en sectores de teleinformación. También es consejera del Foro Internacional de Mujeres, capítulo de México, y además es fellow del programa Advanced Leadership Internship de la Harvard University. Tiene una licenciatura en Economía del Tecnológico de Monterrey, maestría en Economía, Matemática y doctorado en Economía de la Universidad de París, con un certificado ejecutivo de Administración del MIT. Y paramos por aquí, ¿no? Muchísimas gracias, Elena. Es un honor que haya aceptado esta invitación y así que tiene la palabra. Adelante. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Encantada, a todos y a todas, encantada de estar en este foro. Muchísimas gracias por la invitación. Gobierno de Chile, CAF, UNESCO. Es un gusto estar con todas las delegaciones también de los diferentes países de la región que están presentes, colegas. Tengo una presentación, no sé si es posible colocar. En eso estamos. Pero bueno, puedo ir adelantando y comenzando con este planteamiento del potencial del uso ético de la inteligencia artificial. Y para comenzar con esta idea, quisiera hablar de la inteligencia artificial como una tecnología exponencial. Y lo decimos muy fácilmente y lo repetimos, pero a veces es tan difícil entender el concepto de lo exponencial. Lo que quiere decir que cada vez que nos movemos, damos un salto mucho más grande que el anterior. Y eso hace que la explosión tecnológica y de impactos sociales y humanos de esta tecnología también se mueva con una velocidad que antes no habíamos visto, que no habíamos visto en un fenómeno tecnológico.
De hecho, esta velocidad, este concepto de lo exponencial es tan amplio que leyendo de estos temas, de pronto me encontré con una nueva palabra, ¿no? que ya tengo en mi vocabulario, y es de la tetración, que es el siguiente operador a lo exponencial. Y si nos cuesta trabajo entender lo exponencial, ¿cómo vamos a poder entender la tetración? Pero a eso nos está llevando la tecnología. Y si no estuviéramos viviendo este fenómeno, no nos llevaría a estos conceptos que nos están haciendo falta para entender nuestra realidad. También, de una manera mucho más práctica y mucho más mundana, es el Centro I, este think tank que dirijo, tiene 3 años escaso. Y cuando lo estábamos planeando, hace 3 años, una búsqueda de otras organizaciones similares en el mundo, encontramos que había 3 en todo el mundo, muchas gracias, estuvieran interesados en los aspectos éticos de la responsabilidad y de la inclusión de las tecnologías. Y ahora, a escasos 3 años, es el tema del que estamos hablando todos los días. Eso es lo exponencial. Es hace apenas 3 años. Y la inteligencia artificial crece a esa velocidad, pero también sus impactos éticos humanos. Aquí quisiera platicarles, la letra es pequeña, pero quisiera que entendiéramos los procesos en los que está inserta la inteligencia artificial. Nosotros en el Centro I nos gusta abordar los fenómenos sociales entendiéndolos como sistemas complejos donde interactúan muchos factores en diferentes direcciones. Algunos se retroalimentan, algunos tienen impactos directos, otros indirectos. Y aquí es lo que quería traerles aquí, simplemente para ver, y este no es un mapa exhaustivo, son simplemente algunos factores seleccionados. Hay tantos elementos que inciden en la manera en la que se va desarrollando la inteligencia artificial. Y aquí quiero destacar algunos, como la popularidad en el uso de redes sociales, el uso de aplicaciones y las grandes posibilidades ofrecidas en los aspectos técnicos de la inteligencia artificial para incrementar la productividad, para reducir costos de una variedad de actividades, genera una enorme demanda de sistemas de inteligencia artificial. Y eso nos va llevando a enormes incentivos económicos que están impulsados por la posibilidad de generar ganancias de corto plazo, ganancias muy interesantes. Y eso hace que tengamos inversión, que tengamos financiamiento para generar innovación en aplicaciones comerciales, muchos casos de negocio. Y todo esto también nos va generando una cantidad enorme de datos por el mismo uso de estos sistemas. No solamente los utilizan para entrenar los sistemas, sino que también los generan al estar usando estas aplicaciones y se va dando un círculo. Ahora, al mismo tiempo, aquí tenemos la influencia de la cultura, de nuestros valores, nuestros sesgos que están como un factor influyendo toda esta creación de datos y sistemas de inteligencia artificial. Y tenemos, por otro lado, la aplicación de criterios de maximización de ingresos y que hace que entonces estos sistemas busquen cómo generar grandes cantidades de datos, de ingresos, de tráfico, de atención. Pero entonces eso también tenemos que ver, por otro lado, que esta intensidad para generar más tráfico, más datos, más ingresos va teniendo también sus costos, sus efectos colaterales. Por ejemplo, en la parte de las redes sociales, en las aplicaciones, las noticias,
vemos cómo hay algunas amenazas a la democracia por la proliferación de noticias falsas, la desinformación, el amarillismo en los contenidos que se comparten, y también esto acompañado del otro lado por algo que hasta ahora es una mínima regulación, dificultades para encontrar estos mecanismos, para incorporar criterios éticos y de responsabilidad e inclusión, pues simplemente va alimentando todo este sistema para que se refuerce, para que se retroalimente. Aunque hablamos todo el tiempo de los sesgos que se vienen arrastrando en los sistemas de inteligencia artificial, no deja de impactarnos cuando esto lo vemos en evidencias. Y lo que hizo Bloomberg fue es pedirle a una inteligencia artificial generativa que creara retratos. Entonces, creó aproximadamente 5,000 imágenes de personas, y entonces dándole indicaciones, quiero que generes abogados, pero bueno, con las palabras en inglés no hay distinción entre abogados y abogadas, ¿no? Simplemente estos profesionales de la profesión, y pues empiezan a aparecer personas, casi todos hombres, blancos, porque pues aquí también se hizo una clasificación por color de piel, y cuando se les solicita personas que se encarguen del hogar, pues mayoritariamente mujeres con ya el color de piel un poco más hacia lo oscuro. Cuando se les solicita arquitectos, prácticamente todos hombres, blancos. Vamos y pasamos por muchas profesiones donde va sucediendo lo mismo, pero luego también se les solicitó prisioneros, casi todos hombres y con la piel bastante oscura, traficantes de drogas, prácticamente todos hombres con la piel oscura y además con etnicidades muy típicas, ya no es la etnicidad europea, y terroristas, y también 100% hombres, piel sumamente oscura y una etnicidad muy clara, barbados, con bigote. Entonces, cuando vamos viendo esas imágenes, nos damos cuenta de lo que significa esto de lo que hablamos todos los días, los sesgos, y cómo la inteligencia artificial, si no la cuidamos, no solamente va a reproducir los sesgos que ya existen en nuestras sociedades, sino que los va a amplificar, los va a reforzar. ¿Qué es lo que sucede con estas imágenes de Bloomberg? ¿No? Que no solamente estaban retratando una situación real que ya es desigual, sino que le estaba amplificando. Vamos entonces, si recuerdan, en el mapa estaban resaltadas unos conceptos en los que quiero detenerme, en el de los datos, la cultura y los incentivos económicos. Y vamos ahora con el ciclo de reproducción de los sesgos en los datos y en la inteligencia artificial. Este tema me parece importantísimo porque cuando hablamos de datos, muchas veces pareciera que es algo que existe en la naturaleza, que ya no podemos hacer nada con ellos y que así vienen sesgados y entonces pues los tenemos que usar así, o a lo mucho les daremos un tratamiento para corregir ya cuando los estamos convirtiendo en datos de entrenamiento para la inteligencia artificial. Pero la verdad es que hay mucho que hacer en el ciclo de la generación de los datos. Desde cuando nos planteamos cómo vamos a empezar a generar esos datos. Si lo hacemos sin ningún tipo de filtro, vamos a estar dejando que se incorporen todos los sesgos que tenemos en nuestras relaciones humanas en la generación de datos, y entonces se van a replicar tal como los estamos viviendo en esas bases de datos. Las vamos a llevar al entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial con todas esas bases sesgadas, y además ahí vamos a tener pues otro elemento de retroalimentación
porque al no contar con criterios éticos para el desarrollo de los algoritmos, para el diseño de esos sistemas, pues vamos a reunir los sesgos que vienen en los datos, los sesgos que vienen en el diseño de algoritmos, y vamos a estar entrenando la inteligencia artificial con esas fuentes de sesgos. Después la vamos a evaluar nuevamente, tomando en cuenta que no tenemos... perfecto. Nos vamos a retroalimentar y vamos a estar en un círculo vicioso de generación de datos sesgados. Pero tenemos oportunidades para incidir en este ciclo de vida. Si incorporamos criterios éticos desde la generación, ¿qué medimos? ¿Quién? ¿A quién? ¿En qué poblaciones? ¿Cuándo? ¿Cómo preguntamos las cosas? Ahí podemos actuar para disminuir sesgos. Y también si los incorporamos en el momento del diseño de los sistemas de inteligencia artificial, vamos a tener otra oportunidad para disminuir sesgos y entonces podemos convertir esto en un círculo virtuoso. No nada más, no reflejar los sesgos que ya tenemos, sino usar los sistemas para cerrar brechas. Y estos son diferentes lugares de los sesgos donde aparecen en los datos para poner atención. El sesgo de representación, lo quiero destacar porque tiene que ver con las brechas digitales. Tenemos que actuar en las brechas digitales para que todas las personas tengan acceso a las tecnologías y con el uso y la interacción generen esa información para que estén representados. Ahí donde tomamos los datos para entrenar a la inteligencia artificial. La cultura es otro elemento que alimenta por lo que ya había planteado. El financiamiento es un tema importantísimo. ¿Qué sistemas se financian? ¿A quién? ¿Cuáles son los valores? La priorización de objetivos. A veces también no a veces, todo el tiempo en el diseño algorítmico se están planteando una tensión entre la representación, la desigualdad, la precisión de los sistemas y a veces hay que hacer contrapesos o balancear estos objetivos. Los incentivos económicos, ahí quiero destacar, son dos aspectos. Tenemos incentivos fuertes para el desarrollo de sistemas comerciales y aquí el crecimiento va a seguir siendo explosivo. Aquí el punto es tener regulación para contener los efectos colaterales, ¿no? Que puede haber de discriminación, de falta de inclusión, de usos no éticos de la inteligencia artificial. Pero también tenemos un tema con la inteligencia artificial de interés público. Ahí necesitamos política pública para asegurar que existan estos incentivos para generar este tipo de inteligencia artificial que no va a surgir espontáneamente del mercado. Y para eso necesitamos preguntarnos qué inteligencia artificial queremos, porque de eso dependen las instituciones que necesitamos y la gobernanza para regular y para hacer política pública. Tenemos que actuar en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, como les mencionaba, desde la definición del problema. Las reglas no son nada más para el diseño algorítmico, hay que pensar en todo el proceso que incluye el proceso de los datos. Y la última parte de mi presentación tiene que ver con la innovación. Muchas veces hablamos de la innovación para la parte tecnológica, pero tenemos un gran reto para regular innovando, porque no podemos regular una tecnología del siglo XXI con nuestras ideas tradicionales de regulación del siglo XX o del siglo XIX. Y este es un gran reto. Tenemos que actuar bajo incertidumbre y dejar de decir vamos a esperar a entender este fenómeno, porque eso ya no va a suceder en esta realidad tecnológica. Con lo que sabemos hay que regular, hay que usar lo que existe de instituciones y de normas, pero claro, hay que crear lo que nos hace falta, ¿no? Son las dos cosas. Colaboración es un tema importantísimo y por eso estamos aquí entre países, dentro de las regiones, al interior de los países, entre autoridades y entidades públicas, pero también con la parte privada, con la academia, con las organizaciones civiles.
y con un enfoque en principios, en riesgos, en daños y el impacto ético. Y con esto cierro. Innovar en la regulación. Creo que tenemos mucho que aprender del sector, de la parte industrial, de cómo se está creando la inteligencia artificial. Se está creando con un mecanismo innovador que va iterando, que va aprendiendo, corrigiendo, observando errores y mejorando y volviendo a hacer las cosas. Yo sé que este es todo un reto para el sector público. Yo he sido reguladora y sé lo que significa, pero tenemos que actuar. Es un marco mental, es un marco legal que nos permita regular de esta manera. Iterar, aprender, experimentar y mejorar. Y no una sola vez, sino las que sean necesarias. Cierro diciéndoles que soy una tecno-optimista. Creo que se puede ser tecno-optimista y tecno-responsable para usar la inteligencia artificial para resolver estos problemas, grandes problemas de la humanidad. Y tenemos una gran herramienta para ello. Muchas gracias.